Bienvenidos a Nota Final, esta semana la última del mes de julio. Soy Luis Canal y estas son las rotativas de esta semana. Frente de Defensa solicita suspender durante 120 días al alcalde provincial de Chumbivilcas. La organización está sosteniendo que la municipalidad ha incumplido en la transferencia presupuestaria destinada a los centros poblados y representó registros del Ministerio de Economía y Finanzas como sustento. Siguiente noticia, policía interviene a 2 hombres que transportaban 1000 fulminantes, piezas de dinamita, hacia Chumbivilcas. La Divincri investiga el origen y el destino del material presuntamente relacionado con actividades de la minería ilegal en la zona altiplánica de nuestra provincia. Siguiente noticia, Ministerio de Vivienda propone impedir temporalmente la venta o alquiler de viviendas sociales adquiridas con beneficios estatales. Mucho ojo, personas que han sido inscrito a los programas para financiar sus propiedades. La disposición forma parte de un proyecto de reglamento sometido a consulta y todavía no constituye una norma definitiva. Siguiente noticia, sismo en Junín. Ya ha dejado fallecidos, heridos y cientos de personas damnificadas. Los reportes registran viviendas destruidas, inhabilitadas, principalmente en comunidades rurales de la provincia de Chupaca. Siguiente noticia, Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa que el aeropuerto de Chincheros ya ha logrado el avance de 38,86%. El sector, mediante como objetivo culminar las obras para el 2028, después de sucesivas modificaciones y retrasos registrados. Siguiente noticia, 3 policías han resultado heridos, 2 de ellos de gravedad, durante el rescate de los cuerpos de las víctimas de un accidente en la vía Pichare-Quillabamba. Mucho cuidado, porque estamos en niño global. Los agentes descendían hacia una camioneta que había caído al abismo, cuando se rompió la cuerda que utilizaban. Uno de ellos ha sufrido lesiones de consideración. Siguiente noticia. Ya en internacionales, Brasil niega visas a funcionarios estadounidenses por presunta intención de interferir en su proceso electoral. Gravísima acusación. La decisión se produce mientras el gobierno brasileño mantiene pendiente la aprobación del embajador propuesto por el presidente Donald Trump. Siguiente noticia. Senado de Estados Unidos rechaza limitar la autoridad de Donald Trump para continuar las operaciones militares contra Irán. La resolución fue derrotada por un solo voto durante la nueva escalada de ataques en el Medio Oriente. Siguiente noticia y última de la rotativa, España despliega ya a las Fuerzas Armadas en Ceuta por la crisis migratoria dada el ingreso de miles de migrantes desde Marruecos. Los centros de acogida y las fuerzas de seguridad fueron desbordadas, mientras que las autoridades informaron la recuperación de al menos 15 cuerpos en el mar. En esta edición, en Ampliación de Noticias, tenemos un solo tema. Estamos ante la semana del inicio de las actividades del Poder Ejecutivo, asumidos ahora por la presidenta Keiko Fujimori. El gobierno ya ha sido anunciado y el gobierno que aparece en el papel. Tenemos la pregunta problema de esta semana es, Keiko Fujimori presentó ante las cámaras un gobierno conciliador, social, democrático, mientras que su ejecutivo preparaba medidas laborales y de seguridad que contradicen gran parte de ese discurso. Bueno, el gran acontecimiento de la semana para nuestra región y nuestro país es que Keiko Fujimori ha asumido la presidencia de la República el 28 de julio del 2026. Es la primera mujer electa por voto popular que ocupa el cargo de la presidencia del Perú. Pues está llegando después también de una de las elecciones más extraordinariamente ajustadas de la historia moderna de nuestro país. Según el resultado oficial, recordemos que Keiko Fujimori obtuvo el 135% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez, el restante, 86.5. La diferencia es, en términos prácticos, tácitamente menos de 50.000 votos entre los dos candidatos. Entonces, el triunfo, si bien es legal y tiene autoridad, según esas autoridades electorales está tomada, tiene una legalidad electoral completamente tácita, es una victoria política con bajísima legitimidad. Entonces, es prácticamente la mitad del país ha votado en contra de la presidenta electa. Y eso es algo que es importantísimo que nuestra nueva autoridad del Poder Ejecutivo tenga en cuenta por el resto de su mandato.
Además, hay un escenario interesante que la agencia Reuters describe además como un escenario marcado por una década entera de inestabilidad presidencial, un Congreso fragmentado y una fuerte desconfianza social hacia el entorno del fujimorismo en el Poder Ejecutivo. En esta semana nuestro equipo ha decidido dividir un poco en algunos puntos críticos lo acontecido, siendo el primero la ceremonia y la muestra inicial de una fractura de lo discursivo y lo hecho tácitamente. Keiko llegó al Congreso para hablar prácticamente de unidad. El discurso de 14 páginas de la presidenta electa está en internet, está en el portal del Congreso, también está en el peruano, lo podemos encontrar muy fácilmente buscando las palabras claves correspondientes. Habló de unidad, hablaba de circunstancias democráticas, ¿no? Inclusive Press Associations registró además opositores que mostraban fotografías de personas fallecidas durante las protestas del 2022 y el 2023. El recibimiento de la presidenta fue por lo menos particular. Muchos de la bancada de JP, Unidos por el Perú y la oposición abandonaron inclusive, después de enseñar las fotografías de los fallecidos, el espacio del discurso. Podemos afirmar que las representaciones de Juntos por el Perú y las otras se fueron a acompañar a los familiares que esperaban afuera del Congreso manifestándose en contra del discurso de la presidenta. Bueno, Keiko Fujimori es presidenta legal y constitucionalmente, guste a quien le guste y a quien no. El Jurado Nacional de Elecciones ha sido clarísimo al proclamar la victoria, pero insistimos en que la legitimidad pues no se nota. Se construye con el tiempo y no es algo que se pueda comprar ni con topos ni con la brecha electoral que tiene. Depende de algo más difícil para generar y ganar una elección, que es la confianza ciudadana. La confianza ciudadana básicamente se mide como el indicador de la legitimidad de un gobernante. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es crítico en este aspecto. El trato de los quienes no votaron por ella. Durante mucho tiempo en nuestra región se habló de consecuencias, ¿no? De por qué nuestra región electoral había sido marcadamente crítica con el fujimorismo durante muchísimos años. También en la forma en la que se ejerce el poder y las capacidades para poder aplicar decisiones que podrían ser impopulares. Una vez más, Association Press señala que su apoyo fue más fuerte en Lima y en la costa, mientras que amplios sectores en regiones andinas respaldaron mayoritariamente a Roberto Sánchez. También se recuerda que las familiares de las víctimas de los protestantes no reconocieron políticamente la investidura. A partir del mensaje presidencial, que fue este 28 de julio, se pueden identificar, bueno, hemos identificado 4 grandes ejes. La presidenta habló de orden, de crecimiento, de protección social y de reconciliación. Una agenda que el fujimorismo viene trayendo bastantes años, independientemente de lo que muestren sus acciones organizadas. El punto de partida fue un diagnóstico amplio, un país golpeado por la inseguridad, la corrupción, la debilidad institucional, y se habló también mucho sobre el niño costero. Reuters, la agencia Reuters, describe un discurso que buscó combinar la firmeza con la sensibilidad. Se habló de la autoridad para enfrentar el crimen, pero también sobre la apertura de reconstruir la confianza social. En el papel aguanta todo. En el papel, todo muy bien. Los principales anuncios, ¿no? Enfrentar los efectos del niño costero, reforzar la seguridad ciudadana, fortalecer a la Policía Nacional, ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en los estados de emergencia, reformar el sistema penitenciario, elevar la remuneración mínima vital a 1.300 soles, otorgar apoyo a la micro y a las pequeñas empresas, organizar programas sociales, reducir la anemia, la desnutrición, la pobreza infantil, impulsar el empleo juvenil, promover la infraestructura e inversión, solicitar facultades legislativas al Congreso. Esta fue impresionante. Entonces, la presidenta ha pedido diálogo a la oposición, la pidió coordinación entre los gobiernos regionales y locales, cosa que le viene extraordinariamente sencillo gracias al viraje ideológico a favor de su gobierno que tienen muchos de los gobiernos de la región. Pidió confianza en el sector privado, pidió participación a los trabajadores, a los jóvenes, a las organizaciones sociales y pidió sobre todo unidad nacional. Bueno, sin embargo, presidenta Keiko Fujimori, la confianza no es algo que se solicita en un mensaje presidencial, es algo que se gana con acciones concretas. Se construye sobre todo con coherencia de discurso.
Lo que no dijo, y esto es algo que nuestro equipo de verificación de datos ha estado permanentemente atento durante toda la ceremonia, Keiko habló de reconciliación, pero el mensaje no desarrolló ninguna política específica sobre derechos humanos ni abordó explícitamente las investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas del 2022 y el 2023. Tampoco ha explicado absolutamente nada relacionado con lo que va a ocurrir con las investigaciones que están en situaciones difusas, producto de la ley del fuero militar y policial. Tampoco habló de los mecanismos de verdad y justicia, cómo se evitarán los abusos en las protestas que van a ocurrir seguramente y que estamos seguros que el gabinete y la misma presidenta saben que va a ocurrir, qué controles civiles existían sobre el uso de la fuerza, cómo se van a proteger los derechos en estados de emergencia que vienen inclusive desde la época de la pandemia. Ya esos estados ya no son extraordinarios. La expresión derechos humanos no se encuentra en ninguno de los apartados de las 14 páginas del discurso de la presidenta. Y esta ausencia es relevante porque al mismo tiempo se propone ampliar el rol de las Fuerzas Armadas. Ya lo dijo Rosa María Palacios en su programa Sin Guión, el rol de las Fuerzas Armadas es proteger al Estado frente a amenazas externas. Por eso tenemos un Ministerio de Defensa, a la par que tenemos un Ministerio del Interior, que básicamente es el marco en el que se aplica la Policía Nacional y todas las estructuras que tienen que ver al caso, como la Fiscalía, que se encarga del orden interior. En el programa vamos a ver también el desarrollo de cómo funcionan las excepciones a esa circunstancia tan puntual, que son solo 4, que lo vamos a ver en lo siguiente. La herencia, también Keiko Fujimori habló un poco sobre el Estado que ella está heredando, ¿no? Nos dio a entender a todos los peruanos de que la relación que ella tiene, la relación que tiene el fujimorismo con los gobiernos anteriores es muy baja, ¿no? Bueno, Keiko sostiene que recibe un Estado debilitado, ¿no? Que en parte, bueno, es evidente que es cierto, ¿no? Hemos superado un gasto fiscal extraordinario, hemos roto récords en gasto, los diferentes instancias del Estado han roto récords en gasto, hemos roto récords en monopolización de ciertos poderes, pero hay 2 precisiones importantísimas que tenemos que tener. Primero que nada, el gobierno anterior, pues prácticamente es transitorio. Hasta el canal de Willax en su noticiero lo admitió, dijo, no, básicamente estamos hablando de un gobierno de transición, que solamente estamos cambiando de cabezas y de imagen institucional, pero básicamente es el mismo gobierno. Porque el gobierno de José María Balcázar tenía un carácter excepcional y de transición con un mandato limitado hasta el 28 de julio de 2026. Y sus prioridades, como cualquier gobierno de transición, eran seguridad ciudadana, estabilidad económica, transición institucional, pero no puede hablarse como un gobierno a largo plazo. La segunda precisión que hay que tener en cuenta es que el fujimorismo fue, pues, en la mayoría de las maneras en las que en la mayoría de los elementos en los que podemos evaluar un gobierno protagonista. Intervino en las leyes, intervino en las reformas bloqueadas, intervino en las reformas impulsadas, intervino en las designaciones de la mayoría de las autoridades, incluyendo las autónomas, intervino en la crisis política que venía sucediéndole. Es más, nosotros, los peruanos, fuimos convocados, ¿no?, para un referéndum, para hablar del cambio constitucional. La constitución que tenemos actualmente ha sido intervenida de sus 105, 106 artículos en más de 50. Básicamente es otra constitución, pero bueno. Entonces, bueno, Keiko Fujimori habló de la primera tensión que identificamos fue el tema de los feriados. ¿Por qué es una tensión? Podría ser un tema menor, y no lo es, porque contradice lo que ella ya había comunicado en sus redes sociales de manera directa, ¿no? No vamos a meternos con los feriados. Antes de asumir, Keiko afirmó que no eliminaría los feriados ni los derechos laborales. Lo dijo de manera explícita. El mensaje era claro, no va a haber retrocesos laborales, pero el borrador preliminar de solicitud de facultades contempló reducir el número de feriados. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, el mismo Juan Shetup, descartó posteriormente que el Ejecutivo vaya pues a reducirlos. Afirmó que la posesión oficial era mantener los 16 feriados, pese a lo que se dice en el papel, en el proyecto de ley que se ha acercado a la Cámara. No se eliminarán feriados, se evalúa la reducción posible, ¿no?, a favor de los empleadores.
Bueno, el gobierno puede corregir y aclarar, pero puede retirar inclusive la propuesta, pero debe explicar realmente cuáles son los mecanismos técnicos que han sido evaluados para poder sostener su propuesta. La segunda tensión, el salario mínimo. Una vez más, presidenta Fujimori, usted nos dijo en la campaña, criticando duramente al ex candidato presidencial, que no podía pues hablarse así a la ligera de un cambio de salario mínimo, ¿no? Cuestionó las propuestas más altas, consideraciones por posibles, pero sin embargo su primer mensaje de la Nación nos está diciendo que va a haber un incremento del 15% del salario actual, a 1.300. ¿Qué pasó? No es la misma cifra del adversario, pero cabe preguntarse algunas cositas que detectamos aquí en la redacción de nota final. ¿Cómo lo calculó? ¿Cuándo va a entrar en vigencia? ¿Qué impacto tendrá en el empleo? ¿Cómo se financiará el apoyo en las MIPES? ¿Qué instituciones van a participar de la decisión? Tensiones que se tienen que resolver. El antecedente de la ley Pulpín. Muchos de las personas que compartimos la base 30 recordaremos en la iniciativa del gobierno de Ollantumala de la ley Pulpín. Qué curioso, porque básicamente es un calco de lo que se está proponiendo. En el 2014 la ley 30-28-8, pues conocida como la ley Pulpín, posteriormente gracias a la marcha de los Pulpines, intentó crear pues un régimen laboral especial para los jóvenes. Hasta ahí, en papel, suena muy bonito. Pero fue derogada el mismo 2015, pues las protestas fueron masivas en la capital y en la mayoría de las ciudades del país. El punto central del debate siempre fue el mismo y es lo que estamos trayendo a cotación el día de hoy. ¿Cómo vamos a facilitar el empleo sin reducir los derechos? Hoy el borrador está básicamente igual. No necesariamente está repitiéndose la ley, pero el alma es básicamente la misma. Siguiente tensión. Más poder para las Fuerzas Armadas. Recordemos en anteriores ediciones de este programa que estábamos analizando críticamente cuál era la base teórica, la base estudiada para que las instituciones del orden, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, pasen de la justicia regular a sus fueros. El gobierno propone ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en espacios de emergencia, rol que sí está especificado en el papel, pero que tiene algunas pequeñas cosas difusas. Esto no es automáticamente inconstitucional, porque claramente la Constitución permite que las Fuerzas Armadas asuman un control del orden interno durante los estados de emergencia, cuando así lo dispone el presidente de la República, dentro del régimen constitucional excepcional. Pero la pregunta no es solamente si es legal. Estamos hablando de una pregunta que también es meramente operativa. La Policía Nacional del Perú, en el papel, se educa, se entrena para poder resolver y está estructurada en sus diferentes divisiones para poder mantener el orden, la investigación, la fiscalización, la captura y el procesamiento interno, de los problemas internos de nuestro país. Y las Fuerzas Armadas, un saludo a la promoción, se encargan principalmente se encargan únicamente de la defensa externa del país. Y son entrenadas para eso. Entonces, las preguntas que nos levantamos aquí en punto final son: ¿qué tareas van a cumplir las instituciones de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto tiempo van a intervenir? ¿Qué derechos van a restringir? ¿Qué controles van a existir? ¿Cómo se van a investigar estos abusos dentro de la ley del fuero militar? ¿Y qué ocurre cuando la excepción es absurdamente prolongada? ¿Cómo podemos justificarla? Porque el problema no solamente es la presencia militar, el problema es la duración y el control y el límite de dicha presencia. Bueno, continuamos con lo mencionado en el discurso. El tema de las cárceles, el otro frente que mantiene la presidenta durante su discurso. El INPE es el rector del Sistema Penitenciario Nacional y se supone que dirige las acciones administrativas de seguridad y de tratamiento penitenciario. La Policía Nacional del Perú se supone que tiene en el papel que cumplir las funciones del apoyo a esta institución. Las Fuerzas Armadas no tienen un rol ordinario en esa gestión. El proyecto ejecutivo, que fue alcanzado ya a la Cámara Legislativa, especifica la intervención, y cito, temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en dirección, seguridad y apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios. Ahí, interesante. Cualquier aplicación de su participación, sí o sí tienen que responder a qué nivel se está interviniendo.
qué funciones van a cumplir, porque recordemos que ya hay una institución de las fuerzas de orden que está cumpliendo funciones dentro del marco del INPE. ¿Por qué problema específico van a resolver y por qué el INPE no puede hacerlo solo? Bueno, siguiente tensión que hemos detectado es que el Congreso, como filtro real del poder. Keiko Fujimori no puede legislar sola, eso es evidente, pese a que en su proyecto de ley que ha alcanzado está pidiendo 120 días de capacidad legislativa. Necesita sí o sí al Congreso. Hasta ahí, todo correcto. Ahora mismo, Fuerza Popular es la primera minoría entre las dos cámaras, pero no posee mayoría absoluta, lo cual la coloca en una situación interesante inclusive para otros escenarios fujimoristas recientes, incluyendo a los escenarios de su padre. El Ejecutivo necesita sí o sí construir acuerdos para aprobar la agenda legislativa. En el papel suena pues bastante correcto, pero lo que estamos viendo es el espíritu montesinista en estas acciones. Hay que estar atentos a la compra de votos, a los topos, a los tránsfugas. Mucho cuidado con eso. Hay que tener en vista a nuestros representados. Esto abre un escenario de negociación permanente que el fujimorismo no ha tenido que sufrir, curiosamente ahora sí con la candidata electa, y también un bloqueo potencial. ¿Por qué tantas facultades tiene esta Cámara? Inicialmente habían anuncios que se pedían facultades. El 26 de julio el vicepresidente Galarreta ya adelantaba que estaban preparando dicho pedido de manera explícita. Posteriormente el Ejecutivo presentó formalmente al Congreso el proyecto solicitando 120 días de facultades extraordinarias, las facultades legislativas. La presidenta quiere legislar por dictamen. Lo dejamos ahí. En materias que incluyen seguridad, criminalidad, modernización del Estado, formalización, desarrollo productivo, regularización laboral. Ojalá no estén cerrando ministerios, ojalá no estén quitando tipos de contratos, porque lo que nos preguntamos en nota final es, ¿el alcance de las facultades solicitadas es proporcional a la emergencia que el gobierno quiere invocar? Ya se está hablando inclusive de un Fujishock 2.0. Muchas personas en redes sociales hablaban pues un Fujishock 2.0. La comparación, pues, en este programa de periodismo de soluciones y cadenas de responsabilidad con memoria tenemos que tener mucho cuidado. El Fujishock del 90 fue un ajuste económico en un contexto de hiperinflación, efectivamente, y ahora sí, heredado. Hoy el contexto es completamente distinto y el escenario que la presidenta evoca hemos llegado a dicho escenario, pues, en una circunstancia en la que el fujimorismo ha sido protagonista. Entonces, si bien la lógica inicial no es la misma, sí hay una lógica similar en el otro plano. Cambios rápidos, amplitud de reformas, tensión entre la promesa y la ejecución y el impacto social acumulado. Definitivamente no es un Fujishock económico, pero sí podemos hablar de un Fujishock político y normativo, a una distancia rápida entre el discurso y el diseño del poder. Presidenta Fujimori, lo que usted ha dicho en la campaña, lo que usted ha dicho en el discurso, aún está fresco en la memoria de los peruanos. No es muy conveniente que esté contradiciendo lo dicho y lo hecho tan pronto. El problema del fondo de credibilidad es, en realidad, el único en el que la presidenta debería concentrarse, porque la acumulación de las señales de la falta de legitimidad ya es muy grande. Estamos hablando de contradicciones en temas de feriados, de salario mínimo, de derechos laborales, del papel de las Fuerzas Armadas, de ausencia política de derechos humanos. Entonces, cada uno de estos puntos parece explicarse a sí mismo, pero todos juntos constituyen ya un problema, una pregunta mucho mayor. ¿Hay coherencia entre lo que promete la presidenta y lo que diseña? Entonces, bueno, del discurso a la norma hay un largo trecho, ¿no? Y como decíamos anteriormente, el papel lo aguanta todo. Entre el discurso presidencial y el borrador de facultades y el proyecto finalmente presentado hay varias tensiones de derechos laborales, feriados, seguridad y algunas fueron posteriormente desmentidas o materializadas por el mismo gobierno. Entonces, la pregunta ya no es solamente qué dijo la presidenta ni qué decía el borrador, la pregunta es con qué facultades va a terminar autorizando el Congreso de la República y qué decretos legislativos va a tener teniendo al final el Poder Ejecutivo que acaba de entrar. Desde esta tribuna de periodismo de soluciones y cadenas de responsabilidad no nos queda otra cosa que estar atentos. Tener la norma a la mano y tratar de comprender si es que la legalidad de lo establecido
lo dicho y lo hecho es coherente. Soy Luis Canal, esto ha sido Nota Final, nos vemos la próxima semana en este nuevo formato de rotativa y ampliación de noticias y siempre un placer. Se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales que van a aparecer en pantalla, también tenemos un correo de contacto establecido y ha sido un placer, nos vemos pronto.